Es un placer recibir a todos los participantes, los oradores y el equipo de interpretación a este taller organizado por el Consejo Consultivo para la Acuicultura. Gracias a la Secretaría por organizar este webinario. Hoy contamos con interpretación en inglés, francés, alemán, italiano y español y aprovechamos para dar las buenas tardes desde la cabina española. Pueden escoger el idioma que deseen haciendo clic sobre el globo en la parte inferior de la pantalla, donde pone interpretación. También contamos con asistencia técnica. Pueden escribir en el chat utilizando el icono de chat si tienen algún problema técnico. Me gustaría pedirles, por favor, que silencien sus micrófonos y que solamente los activen cuando les dé la palabra. Me gustaría pedirles también que se cambien el nombre para incluir el nombre de su organización y su propio nombre. Esto lo pueden hacer clicando sobre participantes, posteriormente sobre su nombre y cambiar nombre. Ahí pueden actualizar su nombre. Para asegurarnos de contar con un sonido de calidad, para que pueda haber interpretación, por favor utilicen un micrófono cuando tomen la palabra. Por favor utilicen solamente el chat para cuestiones técnicas, para problemas. Para los intercambios podemos darles la palabra durante las sesiones de intercambio. Se está grabando este webinario y se subirá a la web del CCA. Así que por favor enciendan sus cámaras cuando intervengan. Tenemos aquí el orden del día de hoy. Después de esta introducción tendremos una breve sesión interactiva. Posteriormente contaremos con Birgit van Tongelen de la Comisión Europea, que nos hablará de las buenas prácticas zootécnicas para la acuicultura. Tendremos también representantes del Mecanismo de Asistencia para la Acuicultura que presentarán las fichas para la trucha arcoíris, la lubina, la dorada y los mejillones. Después de estas presentaciones tendremos sesiones de preguntas y posteriormente finalizaremos el webinario a las 3:30, como muy tarde. Soy Brian Thompson, vengo de la Organización de Productores Acuícolas danesa y tengo el honor de presidir el Consejo Consultivo para la Acuicultura. El CCA es una organización liderada por las partes interesadas que emite dictámenes para la Comisión Europea y para los Estados miembros de la Unión Europea, dictámenes vinculados a cuestiones acuícolas. El CCA está compuesto por representantes del sector de la acuicultura y otros grupos de interés, por ejemplo, ONGs. Actualmente contamos con 51 organizaciones miembro de 14 países de la Unión Europea. Una de nuestras labores clave es contribuir a la ejecución de las directrices estratégicas de la Comisión en materia de acuicultura. Estas directrices estratégicas incluyen distintas acciones específicas que debe adoptar la Comisión Europea, los Estados miembros y el Consejo Consultivo para la Acuicultura. En este contexto, debemos difundir el documento, la guía sobre buenas prácticas zootécnicas. Es algo que afecta a las partes interesadas del mundo de la acuicultura en toda la Unión Europea y precisamente por eso hemos decidido organizar varios webinarios al año sobre distintos temas vinculados a estas prácticas. Para este webinario concreto
Tenemos 5 objetivos. En primer lugar, presentar el documento de orientación sobre buenas prácticas zootécnicas de la Unión Europea. Segundo, recalcar elementos clave pertinentes para los productores acuícolas. También vamos a entrar en detalle sobre las fichas, sobre la trucha arcoíris, la lubina, la dorada y los mejillones. En este webinario también queremos fomentar el intercambio entre partes interesadas, autoridades, ONGs, el ámbito de la investigación, el sector, y queremos también apoyar el desarrollo de la acuicultura sostenible en toda la Unión Europea. Vamos a pasar ahora a una breve sesión interactiva. El objetivo es saber más sobre quiénes están participando en esta sesión. Contamos con distintas preguntas muy breves y tendrán en torno a 30, 40 segundos para responder a estas preguntas. Con esto voy a darle la palabra a la secretaria para que nos presente estas preguntas. Adelante, Cintia. Muchas gracias, Brian. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar ahora con la primera pregunta que va a aparecer en breve. Debería aparecer esta pregunta ya en sus pantallas. Primera pregunta. ¿Cuál es su país de residencia? Tienen 20 segundos más para votar. Esto nos va a dar una idea de desde qué países participan hoy en este webinario. Así que por favor hagan clic sobre su país. Nos quedan solo unos segundos para compartir los resultados. Bien, muchas gracias. Cerramos la pregunta y vamos a compartir los resultados. Vemos que tenemos participantes de Austria, de Bélgica, Croacia. Tenemos participantes de Dinamarca, 6 en concreto, de Francia, 5, Alemania, 8, Grecia, 7. Tenemos participantes de Italia, de Letonia, 5 de los Países Bajos, 1 de Polonia, 2 de Portugal. Tenemos gente también de Polonia, 15 participantes de España, bienvenidos, y 3 de Suecia. Muchas gracias. Esta era la primera pregunta. Pasamos a la segunda. Debería aparecerles ya en la pantalla. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor descripción de su trabajo? Acuicultor de pescado, conquilicultor, representante de asociación de acuicultores, representante de ONG, representante de Estado miembro u otros. Pueden votar, tienen unos segundos. Vamos a finalizar ya con esta pregunta. Y pasamos a los resultados. Tenemos entre nosotros en torno a 10 piscicultores, un conquilicultor. Tenemos representantes de asociaciones de acuicultores, 9, 10 representantes de ONGs, 9 representantes de Estados miembros y 31 que han seleccionado la categoría Otros. Esta era la segunda pregunta. Pasamos a la tercera. Parece que me he confundido. Se está viendo la cuarta pregunta.
Voy a intentar cambiar a la tercera. Me disculpo, a ver si lo logro. Parece que sí. Aquí tenemos la tercera pregunta. Disculpas por este problemilla técnico, pero continuamos. Tercera pregunta. ¿Qué especie es la que más le interesa hoy? ¿Trucha arcoíris, lubina, dorada, mejillones u otros? Les damos 10 segundos más para que continúen votando. Muy bien, y con esto finalizamos con esta pregunta y tenemos aquí los resultados. El interés principal hoy es la trucha arcoíris con 42 personas. Posteriormente pasamos a los mejillones, 15 y después lubina y dorada. Y parece que hay interés también por otras especies, algo muy interesante. Gracias. Hay 5 preguntas en total. Pasamos ahora a la cuarta, llegando ya al final. Respecto a las directrices estratégicas de la Comisión Europea, ¿cómo de familiarizados están con este documento de directrices estratégicas para una acuicultura europea más sostenible y competitiva de cara al periodo 2021-2030? ¿Muy familiarizados, algo familiarizados o no familiarizados en absoluto? Damos 5 segundos más para que puedan continuar votando. Finalizamos esta pregunta ya. Y vamos a ver los resultados. Vemos aquí que más o menos está dividido el público por tercios. Muchas gracias por participar. Y pasamos a la pregunta final. Y ya la pueden ver. ¿Cómo de familiarizados están con el documento sobre las buenas prácticas zootécnicas para la acuicultura? ¿Muy familiarizados, algo familiarizados o no familiarizados en absoluto? Escojan la opción que refleje su realidad y en 5 segundos finalizamos. Muchas gracias. Terminamos aquí y vamos a compartir los resultados. La mayoría está algo familiarizada con este documento. Muy bien, es un buen punto de partida. Hoy vamos a profundizar precisamente en este documento. Hay 11 personas muy familiarizadas y 20 que no están familiarizadas en absoluto. Y con esto voy a dejar de compartir estas preguntas. Muchas gracias por su participación. Es una encuesta muy útil para nosotros porque nos da datos muy interesantes. Gracias. Y con esto le devuelvo la palabra a Brian. Gracias, Cintia, por estas preguntas. Ahora ya nos hacemos una idea algo mejor de quién está participando y de cómo están de familiarizados con los temas que vamos a abordar hoy, porque la acuicultura europea es un sector muy variado. Vamos a pasar ahora al primer punto del orden del día de hoy. Tenemos una presentación de Birgit van Tongelen de la Comisión Europea. Es veterinaria. Comenzó a trabajar para la Comisión Europea en el año 2000, ha trabajado para distintos servicios de la Comisión Europea y en 2018 empezó a trabajar en el equipo de acuicultura de la DG Mare. Trabaja particularmente en los expedientes vinculados con salud animal, bienestar animal, investigación, innovación y, por supuesto, acuicultura ecológica.
Y con esto le doy la palabra a Birgit. Adelante. Muchas gracias, Brian. Buenas tardes a todo el mundo. Hoy voy a explicar brevemente el contexto, los objetivos y los elementos clave del documento de buenas prácticas zootécnicas para la acuicultura que presentarán en detalle los expertos del mecanismo de asistencia posteriormente. Comenzamos con el contexto. En mayo de 2021, la Comisión adoptó las directrices estratégicas para una acuicultura europea más sostenible y competitiva para el periodo de 2021 a 2030. Estas directrices describen la visión y la hoja de ruta para el desarrollo del sector acuícola en la Unión Europea. El objetivo es, por lo tanto, impulsar el sector acuícola de la Unión Europea. Las directrices identifican áreas clave en las que se debe trabajar, es decir, prioridades necesarias, por ejemplo, salud animal y bienestar animal, que hablaremos hoy. Estas dos áreas se identifican como prioritarias en las directrices estratégicas. El documento también aborda retos, por ejemplo, la falta de buenas prácticas zootécnicas en la acuicultura que estén diseñadas específicamente para especies concretas. Este es uno de los retos que mencionan las directrices. También se identifican acciones. Por ejemplo, se deberían cartografiar las buenas prácticas zootécnicas para la acuicultura. Esta acción específica dio como resultado el documento sobre las buenas prácticas zootécnicas que se presenta hoy. En el contexto de las directrices estratégicas, se ha creado un mecanismo de asistencia para la acuicultura, MAA, para ayudar en la ejecución de las directrices estratégicas. Es un contrato para el desarrollo de, por ejemplo, este documento de las buenas prácticas zootécnicas, documentos audiovisuales, infografías, vídeos, y se ha creado también un sitio web. El objetivo del documento de buenas prácticas zootécnicas es identificar y promover buenas prácticas zootécnicas en la acuicultura para mejorar la salud y el bienestar animal de distintas especies acuícolas. Es un documento para productores acuícolas y por lo tanto está diseñado para que sea muy práctico y fácil de utilizar. Se abordan distintos temas en el documento. Los expertos posteriormente, cuando aborden en detalle las fichas, hablarán de alimentación, minimizar el riesgo de los ejemplares que se escapan, calidad del agua, etc. Las buenas prácticas zootécnicas se seleccionan entre las prácticas de los 27 Estados miembros, así como Islandia, Noruega, Turquía y el Reino Unido, y abordan todas las fases del ciclo de vida de la acuicultura. Y también abordan distintos tipos de producción. El documento de buenas prácticas incluye una serie de fichas. Hay una ficha general que describe las buenas prácticas zootécnicas que son pertinentes para todas las especies y posteriormente hay fichas para distintas especies. Tenemos distintas fichas que se van a presentar hoy, pero tenemos también otras para el salmón atlántico, la carpa, entre otras especies. De momento se está actualizando el documento. Esto quiere decir que se están desarrollando varias fichas específicas para más especies que se observan en pantalla. Asimismo, se van a revisar
Se va a revisar la ficha general para garantizar que es pertinente para estas nuevas especies también. El documento se está finalizando, se publicará en la página de la DGMARE y se comunicará la actualización cuando esté lista en la web de Acuicultura, pero también en redes sociales. ¿Dónde se puede encontrar este documento? Se puede encontrar en la web sobre acuicultura. En el menú horizontal vemos documentos clave y al clicar sobre ese botón veremos en la parte inferior derecha la opción de descargarnos este documento. Esto es todo por mi parte y le voy a dar la palabra ahora a los expertos del mecanismo de asistencia para la acuicultura que han trabajado sobre los documentos y que van a profundizar sobre las fichas específicas de cada una de las especies. Muchas gracias, Birgit, por sentar las bases para las siguientes presentaciones. Antes, me gustaría mencionar los comentarios que se han hecho en el chat. Parece que se indica que faltan algunas especies, tomamos nota de los comentarios y desde luego los tendremos en cuenta de cara a los siguientes webinarios. Vamos a pasar ahora a la ficha sobre la trucha arcoíris. Le voy a dar la palabra a Pablo Sandri, que es asesor principal técnico del Mecanismo de Asistencia para la Acuicultura. Trabaja en NTT Data sobre distintos proyectos acuícolas, incluyendo un proyecto sobre el sistema de trazabilidad. Pablo tiene mucha experiencia en el ámbito de la acuicultura y la pesca. Cuenta también con un máster en administración empresarial y una especialización en políticas pesqueras y soluciones acuícolas. Ha trabajado en proyectos de pesca y acuicultura en todo el mundo, incluyendo en África Occidental, en América Latina, en distintos lugares. Y ahora trabaja también en la Unión Europea, así que bienvenido, Pablo, a este webinario y después de la presentación haremos una ronda de preguntas. Adelante, Pablo. Pablo tiene el micrófono silenciado. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias al CCA, gracias a Brian y a todo el equipo por brindarme esta oportunidad y gracias también a mi colega Elena Mente por hacer junto conmigo las presentaciones de esta tarde. Vamos a comenzar con la trucha arcoíris. Brevemente, hablamos de la visión para la acuicultura de la Unión Europea que se presenta inicialmente. Comenzaremos hablando de esta visión para la acuicultura, posteriormente hablaremos de la trucha arcoíris. Me gustaría hablar también de la metodología que hemos utilizado y me gustaría dar un ejemplo de BPZ, buenas prácticas zootécnicas. ¿Cuáles son las buenas prácticas que se han incluido en el documento? Las que se han seleccionado ayudan a ejecutar de manera práctica las obligaciones jurídicas para los operadores y en ocasiones van más allá de las obligaciones jurídicas en materia de salud y bienestar animal. Es importante
tener en cuenta que en ocasiones se cumplen estas obligaciones jurídicas y en ocasiones se va más allá. Es una definición clave. Birgit ya ha mencionado esto, es un documento que se desprende directamente de las directrices estratégicas, es una de las formas de aplicar de manera práctica las directrices de la Unión Europea. El objetivo es que la acuicultura europea sea un referente de sostenibilidad, resiliencia y reconocimiento global. Para ello se propone el desarrollo de buenas prácticas zootécnicas en las distintas actividades acuícolas. En esta presentación se incluye solamente la trucha arcoíris y la forma en la que estas buenas prácticas de zootécnicas para la trucha arcoíris apoyan esta ejecución. Estamos trabajando también en pescados planos y en corvina y vamos a hablar solamente ahora del documento que está publicado, pero sí quería informarles de que estamos elaborando otros documentos, como ya he mencionado. Las buenas prácticas zootécnicas para la trucha arco iris incluyen distintas prácticas para garantizar la salud y el bienestar de los peces. Estas prácticas se pueden dividir en requisitos obligatorios, a menudo establecidos por los reglamentos, y buenas prácticas zootécnicas que se recomiendan para una acuicultura óptima. Tenemos distintos temas: la alimentación, la gestión. Todo esto aborda las buenas prácticas zootécnicas. Hay otros elementos, como por ejemplo la mortalidad, los fugitivos, que no se abordan. Hemos intentado incluir todos los requisitos obligatorios vinculados a cada uno de estos temas. Esta es la metodología que ya he dicho que quería presentar. Comenzamos con investigación documental. Investigamos qué buenas prácticas zootécnicas se utilizan ya en el sector, prácticas innovadoras que aún se siguen investigando, también derivadas sobre todo de la bibliografía científica. E intentamos buscar también ejemplos de Finlandia, Francia, Irlanda, Alemania, Noruega, Polonia y el Reino Unido. Es posible que existan otros ejemplos, pero estos son los que hemos podido encontrar. Ha habido también consultas enviadas a los Estados miembros. Estos documentos de consulta se proporcionaron en los seminarios técnicos con esto se organizaron también seminarios técnicos. También se tuvo en cuenta el dictamen del CCA sobre un código de buenas prácticas para el bienestar animal entre los productores acuícolas. También organizamos un taller en 2023 en Bruselas, seminarios técnicos con los Estados miembros, como ya he dicho, y reuniones con proyectos financiados por la Unión Europea. Y posteriormente hubo también una integración de comentarios de expertos, la de GESANTE, el mundo académico, el sector, ONGs. Estamos encantados de contar con sus comentarios y sus aportaciones y nos gustaría que también nos enviasen comentarios después de esta sesión para poder complementar estas buenas prácticas zootécnicas. Lo mencionaba porque quiero enfatizar que se trata de un proceso consultivo también y queremos con la próxima publicación mejorar el documento con buenas prácticas zootécnicas adicionales. Comenzamos con la alimentación. Ese es el reglamento de la Unión Europea, el 848,
que incluye una serie de disposiciones para la alimentación utilizando productos orgánicos certificados. En este caso concreto, es importante utilizar alimentación que tenga alto contenido de proteínas, sobre todo en el caso de las larvas. Hay que además ir adecuando esta alimentación al ciclo de vida del pez. Y en lo que respecta a la zootecnia, el documento es mucho más amplio, ¿eh? Yo estoy contando a grandes líneas los aspectos más relevantes, por lo menos para mí, ¿no? Para compartirlos con ustedes. También dice que cuando se traslada a los peces utilizando algún tipo de bomba o mm, de conducto, tenemos que asegurarnos de que no tienen protusiones, que no tienen esquinas y que no puedan en ningún caso herir o generar el estrés de los peces. Las tareas de sifonaje de los alevines no están permitidas y además los alevines que pesen menos de 0,5 gramos no se pueden trasladar de un sitio a otro utilizando redes. Tenemos una serie de ejemplos del Reino Unido y de Polonia, y también incluye una serie de aspectos obligatorios que también están incluidas en el documento. Otro de los aspectos importantes relacionados con la zootecnia y que hemos extraído precisamente de la bibliografía existente es la importancia de que se mantenga un barbecho de al menos 3 meses para reducir un vacío sanitario, para reducir la exposición a determinados productos que pueden ser nocivos. Tenemos 2 requisitos obligatorios como consecuencia de esta directiva. Por un lado, la Directiva 147 sobre la conservación de las aves salvajes, que protege en concreto a los cormoranes, pero que ofrece un cierto margen de flexibilidad y se pueden hacer excepciones en el caso de protecciones, en el caso de la protección para situaciones muy estrictas. Y después también tenemos otra directiva, la 92/43, que proporciona una protección también muy estricta para especies como la nutria. Hay que tener en cuenta este tipo de directivas y protecciones. Y también hay que tener en cuenta el tipo de protecciones que se pueden introducir para proteger a los peces cuando están en zonas particularmente expuestas, donde corren riesgos. En estos casos se pueden utilizar incluso aparatos disuasorios, acústicos, para tratar de evitar que sean atacados por posibles depredadores. Dentro de los requisitos obligatorios, también en el reglamento 464 incluye una serie de requisitos de calidad con respecto al agua para los productos certificados orgánicos. La temperatura idónea está entre 16 y 18 grados, la saturación de oxígeno debe encontrarse al menos al 90% en el caso de las huevas y los alevines y de un 70% en el caso de los peces pequeños y en crecimiento. Y debe de evitarse unas condiciones de pH extremo, es decir, inferiores a 5 y superiores a 9. En lo que respecta a la densidad poblacional, aquí tenemos una vez más el reglamento 464 para los productos certificados orgánicos, que establece que esta densidad en las jaulas que se encuentran en agua dulce y agua salado no debe exceder los 10 kilogramos por metro cúbico para los peces de menos de 100 gramos y 15 kilogramos por metro cúbico para aquellos que pesan más de 100 gramos. Además, también la densidad, en el caso de las unidades de agua dulce, no debe exceder los 50 kilogramos por metro cúbico en ningún momento o 35 kilogramos por metro cúbico durante el verano. Esta es la densidad específica en el caso del agua dulce, y después también tenemos densidades específicas
que viene a indicar básicamente que cuando tenemos una densidad inferior a 10 kilogramos por metro cúbico, eso también puede tener un impacto en el bienestar de los peces y también puede afectar a la jerarquía de la población. También tenemos una serie de recomendaciones con respecto al limpiado y la desinfección que debe producirse de forma diaria. Todo material orgánico debe eliminarse, limpiarse con detergente antes de desinfectarlo, y el desinfectante también tiene que estar en contacto con las superficies. Tenemos otro documento sobre el enriquecimiento medioambiental, que es otro tema también relevante, como por ejemplo que se puede utilizar corrientes suaves de agua para mejorar el bienestar animal y calmar a los peces. También se pueden incluir estructuras físicas como piedras, algas artificiales, etcétera, porque reducen el estrés, contribuyen a reducir los niveles de cortisol y también mejoran las tasas de crecimiento. Se pueden utilizar sistemas de difusión de burbujas como señal que indique que se va a proceder a la alimentación, algo que puede reducir la agresión y mejorar el bienestar también de los peces. Y después hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de la trucha arcoíris, se ha descubierto que cuando se encuentran en entornos oscuros tienen niveles de cortisol más alto, mientras que en el caso de los tanques beige, de color beige, el nivel de crecimiento es superior. También se puede utilizar una cría selectiva que puede contribuir a mejorar el bienestar y el desarrollo de la trucha arcoíris, reduciendo su respuesta y el nivel de cortisol como consecuencia del estrés. Esto es algo que es aceptable si es el resultado de la cría selectiva y no deriva de una modificación genética. En cualquier caso, siempre hay que hacer un buen seguimiento y garantizar una diversidad adecuada de las poblaciones. En lo que respecta a la alimentación, las dietas inmunoestimulantes y los suplementos se pueden utilizar inmediatamente antes de eventos que puedan producir estrés o cuando se requiere una mayor inmunidad. También se pueden utilizar dietas específicas durante momentos críticos o de estrés particular, y en todo momento se deben de utilizar piensos que se hayan formulado específicamente para los peces y para el momento de desarrollo en que se encuentren. Y ahora esta información que encuentran en pantalla es lo que ya les he comentado antes. Está relacionado con el mecanismo y todo el documento, y bueno, también incluye muchas otras buenas prácticas zootécnicas. He tratado de explicar someramente todo este documento. En cualquier caso, les invito a consultarlo para que puedan obtener más información, pero bueno, pues yo quería que les quedara constancia de la relevancia de este documento y he tratado de presentárselo de una forma accesible. Este es el resultado de un proceso consultivo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pablo, por esta información tan completa del documento. Sin duda, interesantísimo. Y ahora, por si alguien tiene alguna pregunta, les cedo el micrófono. También querría aprovechar para hacer un par de comentarios. En primer lugar, les pedimos por favor que levanten la mano si desean intervenir. Tienen un botón en la parte inferior de la pantalla y ahí podrán hacer preguntas. En segundo lugar, por favor, enciendan su cámara si van a intervenir y preséntense brevemente. Sean breves, hablen lentamente para facilitar la interpretación a todos los idiomas, y en caso de que tengan dificultades para encontrar el botón y solicitar la palabra, pueden hacerlo también a través del chat. Entonces, bueno, creo que Pablo está dispuesto a responder a unas 3 preguntas
Si alguien tiene alguna pregunta que plantearnos, es el momento. Tenemos tiempo en estos momentos porque vamos muy bien con respecto al programa previsto. Así que, bueno, pues si tienen preguntas, ya sea para Pablo o algún comentario para la Secretaría del CCA, también es el momento de hacerlo. Entonces, por favor, levanten la mano si alguien tiene alguna pregunta. Creo que tenemos a Elaine. Adelante, Elaine. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que estoy un poco decepcionado porque no se ha hablado ni de las vacunas ni de la bioseguridad, que para mí son aspectos importantísimos. Y también me sorprende que no haya documentos específicos sobre la desinfección y el stamping out. Yo creo que estos son temas muy importantes. Nosotros estamos a menos de 50 kilómetros de Bruselas y tenemos a muchos piscicultores que podrían informarles de todas estas cuestiones. Creo que han comentado que este documento todavía se puede mejorar y bueno, estaremos encantados de contribuir a ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alan, por estos comentarios. ¿Más preguntas? ¿Preguntas, comentarios? ¿Reflexiones? Bueno, pues mientras se lo van pensando, le voy a devolver la palabra a Pablo para que responda a la pregunta de Alan. Adelante. Let me see. Yes, okay. I think that's a very important point. Sí, Yeah, sin duda alguna, esto que ha comentado. Creo que esto que ha comentado es muy importante. Permítame decir que comprendo plenamente su comentario y voy a añadir estos aspectos durante la próxima revisión. Si tiene información al respecto, estaremos encantados de recibirlo, porque precisamente la bioseguridad es uno de los temas más relevantes. Es posible que esto no se haya podido incorporar en la ficha específica de la trucha arcoíris, porque quizás no disponíamos de la información que necesitábamos al respecto, pero sí que se puede abordar en el contexto de la bioseguridad de otras especies que también están cubiertas por el documento, pero bueno, simplemente decir que sí, que comprendo plenamente su comentario y por favor pónganse en contacto conmigo y háganme llegar la información de que disponga para asegurarme de que se incluye en la próxima versión del documento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Martin Splets, creo que quiere tomar la palabra. Adelante, Martin. Buenas tardes. Yo estoy representando al Instituto Científico de Bior. Mi pregunta tiene que ver con las condiciones de vida de la trucha arcoíris. Sobre eso hice precisamente mi tesis y nos dimos cuenta del impacto que tenía la cantidad de luz del sistema en la alimentación de la trucha, que es por lo que se introdujeron diferentes tipos de sistemas, por ejemplo, utilizar bolsas para cubrir parte de los tanques, en fin, diferentes soluciones. Y me pregunto si tienen ustedes alguna recomendación específica de buenas prácticas zootécnicas en este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Charlotte. Muchas gracias por estas presentaciones. Leo que las recomendaciones tendrían que aplicarse en todos los sistemas de producción. Y quería preguntar
se han valorado en qué medida se puede aplicar en cada uno de los diferentes contextos. Estoy pensando, por ejemplo, en las recomendaciones para el enriquecimiento medioambiental, para la trucha arcoíris. Pues quizás es difícil en determinados contextos tener algunos objetos artificiales, etcétera, como ustedes recomiendan. Entonces me pregunto si lo han analizado caso por caso para los diferentes tipos de cría. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlotte. Y creo que también Paul quiere hacer una pregunta. Adelante, Paul, rápidamente. Yo vengo de la Fundación de los Países Bajos para la cría de peces. Yo me pregunto por qué están tan insistentes con reducir los niveles de cortisol de la trucha arcoíris, porque el cortisol tiene un impacto también y tiene una función, ¿no?, que viene a contribuir al desarrollo de la trucha para que llegue a su plena madurez. Entonces, me pregunto, ¿por qué consideran ustedes que es preferible reducir tanto los niveles de cortisol? Muchas gracias. Muy bien, Paul, voy a devolverle la palabra a Pablo para que responda a estas preguntas. Adelante. Voy a hacerlo en español porque son bastante técnicas, como tenemos traducción. Referente al tema de iluminación, efectivamente hemos encontrado bastante información sobre el sistema de iluminación, pero no sobre el sistema de iluminación en trucha. Y sí que pensamos que es un tema importante de considerar. Hay algunas buenas prácticas sobre tema de iluminación, sobre todo que afectan a welfare. Y sí que nos gustaría, si tienen algunas de trucha en concreto, poderlas incorporar. En el caso de enrichment, environmental enrichment, está considerado los ejemplos y las buenas prácticas que hemos encontrado para todos los sistemas de producción donde se puede aplicar. Entonces, sí que está ya considerado todos los sistemas de producción para enriquecimiento ambiental. El caso del cortisol, no soy un especialista en cortisol. Todas las referencias científicas que hemos encontrado lo valoran de esta forma. No sé, siento que a lo mejor la bibliografía consultada pues, ha sido más tendente a considerar como un problema que como un beneficio el cortisol, pero toda la bibliografía consultada lo ponen como un problema. Y luego de las condiciones de vida de la trucha arcoíris, efectivamente sí que está considerado bueno, todos los sistemas, pero como digo, en el caso de iluminación quizá haya que hacer un capítulo para el caso de welfare, pero no hemos encontrado en concreto el caso de iluminación, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Tengo dos preguntas más. Por un lado, nos están preguntando si tenemos cuál es la fecha límite para proporcionar información sobre la acuicultura y para contribuir a mejorar este documento. Creo que han dicho que en un principio se actualizará en enero. Y después también creo que tenemos una pregunta de Suecia. Buenas tardes, vengo de una organización de acuicultura de Suecia y somos expertos precisamente en trucha arcoíris. Nos ha dado usted algunas indicaciones sobre los parámetros para la calidad del agua, incluyendo la temperatura, que tiene que estar entre hasta unos 18 grados, mientras que en Suecia nosotros no solemos tener esta temperatura. De hecho,
la mayor parte del año nuestra temperatura es inferior a lo que ustedes proponen. ¿Considera usted que esto va a tener un impacto negativo sobre la trucha arcoíris, el hecho de que estemos incluso por debajo de los 16 grados? ¿Qué impacto podría tener? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pablo, adelante. Sí, efectivamente las posibilidades de producción por encima de los 18 grados hemos visto que se dan. Pero pensamos que el óptimo, donde se van a dar las condiciones fisiológicas mejores, es entre estos 14 y 18 grados, sobre todo por los temas de alimentación, que se va a alimentar mejor, y en el caso también de la reproducción. Efectivamente, ustedes están produciendo y saben perfectamente manejar las truchas a esa temperatura, pero el óptimo de producción de la especie estaría, lo que hemos visto, entre esos 14 y estos 18 grados para optimizar su crecimiento, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. ¿Algún comentario más? Y también sobre la fecha máxima para proporcionar comentarios, para mejorar el documento, que nos la Bueno, dejamos en el tintero. sí, yo no puedo poner una fecha, pero efectivamente estos documentos son abiertos, son documentos que se están mejorando, entonces, digamos, antes de final de año, para poderlos incorporar, leer, estudiar sus comentarios y añadirlos en la próxima publicación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por todas las aclaraciones y toda la información. Y bueno, última oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta más para Pablo con respecto a la trucha arcoíris, es ahora o nunca. Bueno, parece que nadie quiere intervenir. Entonces, muchísimas gracias, Pablo. Después vamos a tener ocasión de volver a escucharte, pero ahora vamos a seguir adelante con la ficha siguiente para saber la lubina y la dorada. Es un placer para mí darle la palabra a Elena Mente, profesora con más de 20 años de experiencia en la investigación sobre nutrición y fisiología de los animales acuáticos, que además ha coordinado y participado en muchísimos proyectos de investigación financiados en el contexto de la acuicultura sostenible. En estos momentos está investigando en aspectos relacionados con la nutrición nutrigenómica y la individualización de la nutrición de los peces para mantener un óptimo metabolismo. Ha elaborado o coeditado y participado en la elaboración de más de 6 libros, 120 documentos revisados por pares, capítulos en 10 libros y además ha participado en más de 160 conferencias internacionales. Fue miembro del subgrupo de asesoramiento técnico sobre acuicultura ecológica de la Comisión Europea. Le paso la palabra directamente. Es un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias por la invitación. Este es un documento que he elaborado en colaboración con Pablo y otros compañeros y la verdad es que estoy muy satisfecha porque nuestra colaboración ha sido muy positiva. Antes de comenzar, me gustaría comentarles algunos aspectos prácticos relacionados con las buenas prácticas zootécnicas para la acuicultura. Nuestro objetivo es generar condiciones óptimas para todos los animales acuáticos. Este es precisamente nuestro objetivo y es la razón por la cual tratamos de desarrollar todos estos consejos y documentos. Estamos en un contexto acuático y por tanto tenemos que tener en cuenta aspectos medioambientales como el oxígeno, la temperatura, la salinidad, el nivel de pH, la densidad de la población, la luz, luminosidad, etc. También tenemos aspectos relacionados con las propias poblaciones que debemos de tener en cuenta
Y también tenemos indicadores a título individual. Estos son los indicadores biológicos. En este contexto es importante porque tenemos un animal que valoramos de forma individual y después también lo valoramos en un contexto más amplio dentro del tanque o de la jaula en la que se encuentre, porque eso también tiene un impacto sobre su desarrollo, su comportamiento y sus aspectos biológicos. En el caso de la lubina y la dorada, tenemos muchos documentos de referencia que nos han servido para tener una firme base a la hora de redactar este documento. Tenemos, por ejemplo, una guía mediterránea para el bienestar de los peces que fue aprobada también aquí en Grecia por el Ministerio de Agricultura y Alimentación. Se trata de una guía muy amplia a la que han contribuido diferentes expertos. Durante mi presentación voy a abordar las buenas prácticas, en el caso de la lubina y la dorada europeas, la Dicentrarchus labrax y Sparus aurata, que yo en el futuro llamaré lubina y dorada, porque es más práctico, y también mi objetivo es tratar de explicar en qué consisten estas mejores prácticas zootécnicas, cuáles son los requisitos obligatorios establecidos por los reglamentos y lo que vienen a ser las buenas prácticas recomendadas para estas dos especies. Hay una serie de temas específicos que voy a abordar, temas de índole más general. Estos son la alimentación, el manejo, la eliminación o el retiro de peces muertos, los periodos de barbecho, control de depredadores, calidad del agua, densidades poblacionales, desinfección y limpieza, vacunación y tratamientos. Todos estos aspectos constituyen las buenas prácticas zootécnicas. También tenemos una serie de requisitos obligatorios que también comentaremos, sobre todo en el caso del control de depredadores y de la densidad poblacional. La metodología empleada es la misma que hemos utilizado con otras especies, es decir, hemos empezado con un estudio y un análisis de la literatura existente, investigaciones, información. También hemos tenido una serie de reuniones y debate con partes interesadas y expertos del sector. Hemos organizado consultas, seminarios. También hemos estado en contacto con el CCA. Hemos organizado talleres, por ejemplo, uno en Bruselas. Y después también tuvimos una serie de reuniones, además de recopilar las contribuciones de expertos. Voy a tratar de referirme al documento teniendo en cuenta el ciclo productivo de tanto la lubina como la dorada. En este contexto tenemos diferentes fases para las dos especies y podemos constatar una serie de diferencias en la forma en que responden, teniendo en cuenta su periodo de desarrollo, el género. Por ejemplo, también el hecho de si tenemos dos machos y una hembra o dos hembras y un macho, todos estos aspectos tienen una incidencia sobre los resultados y precisamente por eso los estamos teniendo en cuenta desde el principio. También he analizado los diferentes métodos de incubación. En función de cada una de las especies, esto lleva unos plazos que son distintos. Y después
También tenemos diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, cuando son más pequeños se utilizan rotíferos y artemias. Después, conforme van desarrollándose, podemos pasar a utilizar diferentes sustancias peletizadas para alimentarlos. Y bueno, pues todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Después, una vez que llegan a tener 10 hasta 25 gramos, se pueden pasar a jaulas marítimas o ya exteriores. Y bueno, pues esto también funciona de forma distinta en función de la especie. Teniendo en cuenta, por tanto, todo este ciclo vital de ambas especies, he tratado de identificar diferentes aspectos de las buenas prácticas zootécnicas que son relevantes tanto para la lubina como para la dorada. En esta diapositiva trato de resumir los principales aspectos, incluyendo la alimentación. El objetivo es proporcionar los nutrientes necesarios para los animales en línea con sus calendarios de crecimiento, es decir, hacer frente a sus necesidades nutricionales. Tenemos piensos secos para los peces reproductores que deben acceder a todos los nutrientes necesarios para garantizar unos huevos de calidad. Tenemos también piensos específicos para proporcionar los nutrientes necesarios, pero que también tienen en cuenta el peso y la calidad del agua de los tanques. Esto es diferente para la lubina y la dorada en función de sus fases de desarrollo. Tenemos los piensos para larvas. Inicialmente teníamos rotíferos, artemia, hemos añadido otros elementos que ayudan a fomentar el crecimiento y que tienen como objetivo hacer frente a las necesidades de nutrición. En la fase juvenil tenemos piensos que deben darse en intervalos regulares. Todo esto se debe hacer en línea con el comportamiento de los animales para evitar también las agresiones. En las explotaciones de crecimiento, mar adentro, también debemos proporcionar la alimentación en los momentos y de la manera adecuadas. En función de la fase de crecimiento, sabemos cuál debería ser el comportamiento y por lo tanto sabemos cuál es la alimentación óptima. Aquí la frecuencia y la cantidad son clave. Son elementos que se deben tener en cuenta en todo momento. Siguiente diapositiva. Desde las cabinas de interpretación nos disculpamos, pero la calidad del sonido es muy deficiente y nos cuesta oír a la oradora. Sabemos que hay elementos que se deben tener en cuenta particularmente, especialmente para los peces reproductores. La manipulación de este tipo de peces se debe hacer de una manera muy específica.
para obtener los resultados óptimos. En las larvas siempre señalamos que es importante hacer un muestreo repetido para estimar el índice de crecimiento y la calidad de las larvas. Y debe haber una manipulación especializada y un transporte especializado durante la transferencia a las instalaciones de alimentación. Es importante tener en cuenta también los periodos específicos. Por ejemplo, hay periodos de ayuno concretos para la dorada, para la lupina, para optimizar los resultados. En cualquier caso, en cada explotación, en base al comportamiento de los ejemplares, se aborda de una manera diferente. Evidentemente, las larvas muertas se deben eliminar a diario para evitar posibles enfermedades o la presencia de patógenos. Se deben eliminar de los tanques lo antes posible. Para la dorada tenemos el síndrome invernal con pérdida de peso, incluso mortalidad. Dejan de alimentarse y por lo tanto se debe reducir la ración de pienso cuando se reducen las temperaturas. Es algo que se debe revertir cuando aumentan las temperaturas en verano. El objetivo es evitar el estrés metabólico. Durante el invierno la alimentación es rica en lípidos, en ingredientes de derivados marinos, vitaminas. Por lo tanto, para la dorada hay alimentaciones diferenciadas en invierno y en verano. Algo que se tiene en cuenta es que este barbecho se podría sopesar si fuese necesario teniendo en cuenta el índice de renovación de las aguas, entre otros elementos. Control de depredadores. Hay una directiva del Consejo 9243 que establece que hay ciertas especies que necesitan una protección estricta. En cualquier caso, siempre hay control de depredadores, independientemente del tipo de acuicultura. Intentamos que haya dobles redes para evitar la exposición innecesaria y se adoptan distintos métodos. Calidad del agua es muy importante, como ya hemos mencionado. Es necesario evitar cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, tenemos el síndrome invernal, como ya he mencionado antes. Para la dorada hay momentos en los que se debe cesar la alimentación. En todo momento se controla
y se registran temperaturas en todas las explotaciones y en todas las fases de desarrollo. Es importante para los juveniles la temperatura, el oxígeno. Son condiciones ambientales clave. Se utilizan en ocasiones ciclos térmicos para inducir el desove en ciertas épocas concretas. Densidad poblacional. La máxima densidad debe ser de 15 kilos por metro cúbico en las jaulas marinas y 4 kilos por metro cúbico en los estanques continentales. Vemos además que hay distintos datos sobre densidad poblacional ideal para distintas fases de desarrollo. Hay densidades poblacionales máximas, pero también mínimas. Para la cría de larvas y para los juveniles se debe mantener una densidad poblacional adecuada para evitar las agresiones, además. En la fase de crecimiento, la densidad ideal es de 5 a 20 kilos por metro cúbico en las jaulas marinas para los ejemplares de entre 2,5 y 150 gramos. Una densidad poblacional poco adecuada se debe evitar, puesto que puede conllevar a la erosión de las aletas, a lesiones o puede reducir la ingesta de pienso y aumentar la susceptibilidad a las enfermedades. Desinfección y limpieza. Se deben utilizar filtros mecánicos y antimicrobianos para garantizar la bioseguridad y por lo tanto el bienestar de los ejemplares. Debe haber limpiezas mensuales, semanales. Adoptar todas las medidas necesarias para evitar la erosión de las aletas. Y como con todas las especias, el desinfectante debe utilizarse durante el periodo recomendado por el fabricante. Vacunas y tratamientos. Solo hay un tratamiento antiparásitos que está permitido en los ciclos de producción más recientes. Y hay varios tratamientos antibióticos. Tenemos algunos ejemplos para Albania, Croacia, Italia, Alemania, Grecia, Turquía y España. Hay algunos tratamientos que se utilizan para controlar los parásitos dérmicos o de las agallas. Hay otros tratamientos de agua dulce o de hiposalinidad. Y tenemos también tratamientos con una solución de formalina, que son sin duda los más utilizados para luchar contra las infecciones ectoparasíticas en la acuicultura. Se establecen las dosis adecuadas para la eliminación de ciertos parásitos.
Enriquecimiento ambiental. Necesitamos todo lo que pueda hacer que los ejemplares se comporten como si estuviesen en un entorno natural, en la medida de lo posible. Hemos visto que la gravilla azul reduce las agresiones en la dorada. Además, esta gravilla azul o marrón rojizo, como decía, reduce los comportamientos agresivos entre las doradas, especialmente juveniles. Hay además ciertos enriquecimientos que pueden mejorar el comportamiento de los ejemplares. Selección artificial. Hay explotaciones que están empezando a utilizar programas de selección, particularmente para la fecundación artificial. En general, la selección artificial se ha utilizado con éxito para mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad y para controlar los brotes de enfermedades. Hay una nueva herramienta genómica, MedFish, que acelerará esta selección artificial con la selección de genes a través de un análisis genético muy eficiente y exacto. Actualmente se está dando seguimiento a las prácticas de selección artificial con estas dos especies para identificar novedades. Y alimentación funcional. Los actuales piensos específicos para lubina y dorada están diseñados para hacer frente a todos sus requisitos nutricionales y para fomentar un crecimiento óptimo. Las investigaciones en curso se centran sobre todo en las formulaciones dietéticas para mejorar la eficiencia de los piensos. Tenemos algunos ejemplos con los que se ha mejorado la eficiencia y se ha modulado la microbiota interna de la lubina. Se tienen en cuenta los distintos factores nutricionales de los ingredientes del pienso y hay algunos ingredientes que se están intentando sustituir por otros con unos factores nutricionales más adecuados. El objetivo es reemplazar sobre todo el aceite de pescado y la harina de pescado en los piensos, puesto que no se dispone de las cantidades necesarias. Esto es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Elena, por ayudarnos a profundizar en esta ficha sobre la lubina y la dorada. Vamos a abrir ahora un turno de palabra. Y vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes, utilizando el botón para levantar la mano. Y mientras se plantean preguntas, me gustaría saber, Elena, si tienen comentarios adicionales sobre la utilización de estas buenas prácticas por parte del sector. Sí, efectivamente, son prácticas posibles, viables para el sector. Se me ha olvidado mencionar que la Unión Europea
anunció que se va a abrir en Creta un centro de referencia para el bienestar de animales acuáticos. Esto es muy relevante para todos los actores del sector que estén interesados en este tema. Gracias, Elena. Y gracias por hacer referencia también a este centro de referencia sobre el bienestar de los animales acuáticos. Vamos a escuchar tres preguntas antes de darle la palabra a Elena. Tenemos en primer lugar a Paul Dennekamp. Gracias, Paul Dennekamp, de nuevo, para la Fundación de los Países Bajos para la Protección de los Peces. Respecto al control de depredadores para la trucha, se ha mencionado que hay elementos que no se permiten y esto es algo que se ha obviado, o no sé si me lo he perdido, para la lubina y la dorada. Debería suceder lo mismo, deberían estar prohibidos los métodos letales, solo deberían permitirse métodos no letales para el control de los depredadores. Gracias. Gracias, Paul. Pasamos a Joao. Espero estar pronunciándolo correctamente, dice Brian. Gracias. Gracias por esta presentación, Elena. Soy Joao Chambel de Biosystem Team, una empresa que trabaja en el ámbito de la acuicultura. Y respecto al bienestar, parece que se presta atención a la iluminación, pero que no se tiene suficiente información específica sobre los efectos de esta iluminación, porque tenemos que tener en cuenta la intensidad, el espectro para las distintas fases del desarrollo. ¿Cómo cree que el sector de la acuicultura está prestando atención a esta información precisa de la que carecemos? Porque cada especie es un mundo y en mi opinión no se dedica suficiente atención o esfuerzo a esto y me gustaría saber cuál es su opinión y si cree que en los próximos años la acuicultura va a intentar tener acceso a estos datos. Gracias. Le doy la palabra por último a Ola. Gracias, Brian. Gracias, Elena, por esta presentación tan interesante. Tengo una pregunta sobre algo con lo que tengo dificultades y es la complejidad estructural. Por un lado, se ha mencionado que se incrementa la complejidad estructural del entorno o que se debe incrementar en la medida de lo posible. Y si tenemos demasiados elementos, no caben muchos ejemplares. No sé si esto es bueno para los peces, si es bueno para los acuicultores. ¿Cómo lo definiría? Gracias. Gracias, hola. Le voy a dar la palabra ahora a Elena para pasar a las respuestas. Desde luego tenemos que tener en cuenta los métodos no letales para el control de depredadores y es algo que creo que debería añadir al documento probablemente. Respecto a la iluminación, estoy segura de que se tiene en cuenta, sobre todo en los criaderos, seguramente se tenga en cuenta este espectro y esta intensidad. En cualquier caso, si fuese necesario, se puede añadir al manual también, particularmente para la lubina y la dorada. Y respecto a la complejidad estructural, es difícil combinar ambos elementos porque queremos que la calidad del agua sea buena, que sea agua limpia.
tenemos tanques azules, tenemos jaulas en zonas donde hay todo un entorno marino debajo y esto siempre es favorable para la piscicultura. Yo creo que tenemos que encontrar la regla de oro aquí. Tenemos que hacer pruebas, adaptarnos y encontrar cuál es el equilibrio justo. Gracias, Elena. Nos queda algo de tiempo. Si alguien quiere plantear alguna otra pregunta, algún comentario o hacer alguna reflexión. De lo contrario, vamos a continuar avanzando. Muchas gracias por esta ronda de intervenciones y vamos a continuar con la siguiente especie. Tenemos ahora la ficha sobre los mejillones y le voy a dar de nuevo la palabra a Pablo. Adelante. Muchas gracias, Brian. Siempre es bueno tener una pausa entre presentaciones porque esto me ha dado la oportunidad de pensar en la pregunta que se ha planteado. Es posible que haya creado yo una confusión cuando Hola Uber me ha preguntado sobre las vacunas y la bioseguridad. Me gustaría recalcar que este documento tiene un capítulo sobre buenas prácticas zootécnicas generales y posteriormente tenemos buenas prácticas zootécnicas específicas para cada especie. Cuando he hablado de la trucha arcoíris no he hablado de vacunas y bioseguridad. Y no lo he hecho porque no hemos encontrado información específica para esta especie. Así que les invito a que lean en primer lugar este capítulo sobre buenas prácticas zootécnicas generales para comprender qué prácticas zootécnicas son adecuadas o están orientadas a todas las especies en general. Especies de peces, por supuesto, no necesariamente mejillones. Y posteriormente se puede leer la ficha detallada de cada una de las especies. La verdad es que la pregunta me ha dejado preocupado, pero hay un gran capítulo para vacunas y tratamientos y otro capítulo sobre desinfección y limpieza. Todo esto dentro del capítulo general. Yo he creado esta confusión sin mencionarlo en el capítulo o en la ficha sobre trucha, pero es que en muchas ocasiones las buenas prácticas zootécnicas generales son más importantes que las particulares para cada una de las especies. Así que muchas gracias por este comentario porque me ha dado la oportunidad también de hacer esta aclaración. Y esto es aplicable a otros elementos también cuando hablamos de enriquecimiento ambiental o de cualquier otro tema. Son elementos que se sopesan ya y se abordan en el capítulo general. Y con esto podemos avanzar y empezar con la ficha sobre mejillones. No he incluido los datos sobre la visión de la acuicultura porque ya lo hemos abordado. Sí que he incluido la metodología y los ejemplos, pero aquí tenemos la misma definición de antes sobre buenas prácticas zootécnicas que no voy a repetir. Al inicio hemos intentado tener en cuenta un ámbito de aplicación mucho más amplio, todos los bivalvos y no solamente los mejillones, pero finalmente decidimos centrarnos en los mejillones exclusivamente. Aquí, por lo tanto, nos centramos en la ficha de mejillones, concretamente del documento sobre buenas prácticas zootécnicas.
Las buenas prácticas zootécnicas incluyen toda una serie de prácticas para garantizar la salud y el bienestar de los animales. Estas prácticas se pueden dividir en requisitos obligatorios, a menudo establecidos por los reglamentos, y buenas prácticas zootécnicas que se recomiendan para una acuicultura óptima. Evidentemente es algo diferente a la piscicultura. Aquí tenemos la manipulación, la prevención de enfermedades, control de depredadores, calidad del agua, densidad poblacional y depuración y limpieza. Con la misma metodología que utilizamos anteriormente. En primer lugar, investigación documental, buenas prácticas que ya se utilizan, buenas prácticas que aún se están investigando y ejemplos del Reino Unido, Francia, España, Portugal e Irlanda. Hicimos una encuesta y una serie de consultas a través de diferentes seminarios. Fuimos recopilando todos los datos, por ejemplo, mediante un seminario en el 2023, una serie de seminarios técnicos y una serie de grupos específicos. Quería dar las gracias en concreto al Comité Nacional de Francia de la conchicultura, que nos ayudó mucho precisamente en este contexto. Nos proporcionó una serie de documentos de referencia y nos apoyó muchísimo en este trabajo, porque se trata de un sector muy específico y su ayuda ha sido verdaderamente crucial. Voy a empezar a hablar de la manipulación, teniendo en cuenta, en primer lugar, que vamos a hablar del Mutilus edulis y del Mutilus galoprovincialis de forma específica, es decir, el mejillón azul y el mediterráneo. En el caso de esta ficha, se ha incluido que la producción en criaderos podría proporcionar una fuente anual fiable de crías, porque a día de hoy no tenemos criaderos comerciales en Europa. Entonces sería importante que las empresas y laboratorios apliquen los protocolos reconocidos como los de Aquavitae y los de la FAO. El uso de crías silvestres es algo que es más rentable y contribuye a mantener una diversidad genética de las poblaciones, lo cual es importante para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo. Tenemos esta realidad de que no hay criaderos que los producen en Europa, y bueno, pues precisamente por eso tenemos que concentrarnos en este aspecto. También algo que es relevante en este contexto es la generación de cultivos en el fondo, de forma que las crías de mejillón pasen de estar en zonas donde había una densidad más alta a una densidad más baja, lo que favorece su crecimiento y los protege de posibles depredadores. También es importante que en el caso de los cultivos en Bouchot, las crías se pueden asentar directamente sobre cuerdas de fibra de coco y los juveniles sobrantes se transfieren en verano a redes tubulares para optimizar la densidad de la población y evitar que se caiga. En lo que respecta a la recolección, el tamaño comercial suele ser de unos 40 milímetros, para lo cual se requieren entre 12 y 24 meses. Uno de los aspectos que también quería cubrir tiene que ver con los requisitos obligatorios. Esta diapositiva presenta un error. Sería la 853 del 2024 para productos certificados orgánicos. O sea que incluiríamos ese reglamento y también el 848, ¿de acuerdo? 853 y 848, por tanto. En lo que respecta a la prevención de enfermedades,
Es importante integrar a los productores y a las organizaciones en los sistemas de alerta temprana para asegurarnos de hacer un monitoreo de los patógenos regulados. Con ello también se pueden vigilar otra serie de parámetros para garantizar un mejor crecimiento y reducir la mortalidad. También hay una serie de medidas de gestión específicas. Por ejemplo, los mejillones no deben trasladarse de una zona en la que existan enfermedades o patógenos a otras libres de patógenos para evitar la contaminación. Y también es importante que las explotaciones de tierra tengan tanques depuradores y formas de purificar el agua para combatir todos los problemas relacionados con la calidad del agua. En lo que respecta a los requisitos obligatorios, tenemos el Reglamento 1069 del 2009, el 2016 del 429 del 2016 y el 853 anteriormente mencionado. Sobre el control de depredadores, algo que es muy importante es que hay que utilizar un enfoque holístico para reducir la presión de los depredadores de diferente tipo. Es importante que se lleven a cabo comprobaciones visuales para eliminar depredadores naturales como cangrejos, estrellas de mar. En lo que respecta a las producciones a pequeña escala, se pueden instalar trampas o vallas protectoras, y en aquellas a mayor escala se pueden poner se pueden poner las semillas en mayores densidades para tratar de hacer frente a los depredadores. Las estrellas de mar se pueden eliminar con diferentes sistemas y no se permite el uso de toxinas químicas persistentes. Sobre los requisitos obligatorios, la Directiva 9243 y la 848 del 2018. Es muy importante disponer de un sistema de alerta temprana. A día de hoy se está desarrollando uno, según nos han hecho saber los propios productores. Es importante que se sigan que se controlen diferentes tipos de contaminaciones, como la microbiológica, la vírica y por ficotoxinas. También hay que establecer una buena comunicación constante y transparente entre las partes interesadas, y hay que seguir desarrollando más investigaciones y colaborando también a ese nivel, porque eso contribuirá a mejorar en todos estos aspectos. En lo que respecta a los requisitos obligatorios, la Directiva 2006/113 y la 848/2018. En lo que respecta a las densidades de población, tenemos los requisitos obligatorios mencionados anteriormente, y sobre las buenas prácticas zootécnicas, la densidad de la población debe basarse siempre en la capacidad de carga del ecosistema. El cultivo en Bouchot, que es como se llama el cultivo en Francia, él tiene que tener unas estructuras de cría de una longitud de 50-60 metros, teniendo en cuenta que cada uno de los postes produce entre 30 y 40 kilogramos de mejillones vivos. En el caso del cultivo con palangre, esta técnica permite un cultivo mucho más mecanizado y produce entre 18 y 20 toneladas al año. El aclarado periódico de los mejillones permite controlar las tasas de crecimiento. Además, es importante asegurarse de que las condiciones locales son adecuadas antes de aumentar la densidad. Muchas de estas recomendaciones vienen directamente de los propios productores, es decir, se basan en sus experiencias. También hemos buscado informaciones científicas y bibliografía, pero ha resultado difícil porque muchas veces los productores realmente conocen mucho mejor la situación sobre el terreno y de primera mano que las propias investigaciones existentes. Precisamente por eso aquí hemos querido basarnos específicamente en lo que decían los productores. Y bueno, pues aquí tienen una vez más todo lo que sería el marco regulador. No voy a entrar en detalles sobre depuración y limpieza. Son diferentes reglamentos que pueden consultar. También tienen los enlaces en el documento. En lo que respecta a la depuración y la limpieza,
y las buenas prácticas, el procesado, por ejemplo, tras la recolección en zonas no contaminadas. Hay que limpiar los mejillones y clasificarlos adecuadamente en las cubiertas de los barcos. También recuperación y almacenamiento. Se pueden almacenar temporalmente en tanques de rehidratación para recuperarse del estrés generado con la recolección y para que expulsen la arena, la gravilla o cualquier otro tipo de sustancias. También hay que hacer un control de las incrustaciones, se pueden utilizar métodos mecánicos como el raspado o cepillado, pero no está permitido el uso de ningún tipo de toxina química persistente. Prevención de riesgos. Todas las explotaciones deben disponer de planes de prevención de riesgos para eliminar adecuadamente los residuos y gestionar los vertidos. Y en lo que respecta a la higiene de los criaderos, son muy sensibles a la limpieza, con lo cual hay que utilizar sistemas de bombeo de agua equipados con balsas de decantación y filtrado y también con esterilizadores ultravioleta para asegurarnos también de que se controlan desde el punto de vista virológico y bacteriológico. Bueno, pues aquí también tienen un cuadro con toda esta información que la resumen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por haber compartido con nosotros esta ficha sobre los mejillones. Y bueno, pues como hiciéramos antes. ¿Sí? No, ¿Tienes un comentario adicional? Let me, I have to put in. Sí, simplemente comentar, porque quizás sea mejor que lo lean en el documento, pero básicamente quería decir que hemos tratado de cubrir estas dos especies tan distintas y bueno, pues hemos constatado que existían algunas diferencias entre ellas en la forma en que se gestionan, que es por lo que quise incluir aquí esta diapositiva, pero bueno, es una diapositiva excesivamente técnica. Si les interesa, se la puedo hacer llegar y ahí pueden encontrar también toda la información sobre la gestión específica de cada una de las especies. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, tanto por este comentario como por haber aclarado también las preguntas anteriores sobre las vacunas y la bioseguridad. Y por volver a responder a Alan, que parece que está interesadísimo en el tema, así que estoy convencido de que retomará el contacto después de esta reunión. Y ha llegado el momento, entonces, de pasar a una ronda de preguntas. Vamos a proceder como hicimos ya antes. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien desea intervenir, este es el momento. Les pido por favor que nos lo hagan saber levantando la mano o escribiéndolo en el chat. Adelante, Paul. Buenos días, soy Paul, otra vez de la Federación Neerlandesa de la Protección de los Peces. Se han elaborado una serie de recomendaciones sobre moluscos que también constataba la ausencia de información que teníamos precisamente con respecto a los propios moluscos. Es decir, el hecho de que no tengamos información hace que muchas veces desconozcamos exactamente qué tipo de incidencias pueden producirse y qué tratamientos son los adecuados. Sería interesante promover, por tanto, una mayor investigación científica para tratar de recopilar más información, para saber, por ejemplo, cuáles son los diferentes procesos a los que responden los mejillones. Pienso, por ejemplo, en situaciones de estrés, ¿no?, que pueden tener un impacto muy importante sobre los mejillones y a día de hoy ignoramos en gran medida cómo funcionan esos procesos. Cuando se mencionó la trucha arcoíris, se ha hablado de que deberían controlarse la exposición a metales letales y eso es algo que a mí me parece particularmente relevante. En lo que respecta a la prevención y protección ante depredadores, esto es algo
que tampoco se ha especificado, el hecho de que no deben de utilizarse métodos letales. Hay que tener en cuenta que algunos de los depredadores, por ejemplo, las estrellas de mar, también son animales y también hay que protegerlos. Tenemos que asegurarnos de que al protegerlos ante los depredadores no hacemos que los depredadores mueran o no les producimos heridas de las que no puedan recuperarse. Entonces, eso es interesante, ¿no? Ver cómo se pueden eliminar las exposiciones a diferentes depredadores. También hay un párrafo específico sobre enriquecimiento medioambiental. Evidentemente, desconocemos cierta información sobre cómo responden ante su entorno los mejillones, pero en cualquier caso sí que podríamos incluir un párrafo sobre aquellas condiciones que serían más óptimas para los mejillones en el entorno en que se encuentran. Y por último, también ha mencionado que se tienen que limpiar los mejillones. No olvidemos que estamos manipulando seres vivos, con lo cual hay que asegurarse de que todos los métodos que se utilizan para limpiarlos no les producen ningún tipo de impacto negativo. Y después, sobre la recolección, no sabemos si los mejillones sufren con la recolección, no sabemos exactamente qué impacto se tiene sobre ellos y por tanto también sería interesante que hiciéramos un estudio, algunos estudios al respecto. Muchísimas gracias, Paul, por todas estas reflexiones, comentarios sobre los mejillones. La verdad es que muy interesante todo lo que has comentado. También ha sido una intervención bastante larga, así que bueno, pues no sé si tiene algo que responder ya o si cogemos más preguntas. Y bueno, merece la pena comentar un punto. Básicamente han sido observaciones más que preguntas, pero sí que querría comentar un punto en cuanto el estrés del mejillón, por ejemplo, con el tema de acidificación del mar. Es algo que se sabe muy poco de cómo está pasando. Pero lo que sí es cierto es que el mejillón va a ser de los primeros que lo va a detectar y los productores están muy preocupados. Entonces, ese problema de estrés del mejillón, que se traduce en definitiva también en una menor producción, el tema de acidificación, no solamente el tema de cambio climático, sino el tema de acidificación concretamente. Es algo que habría que investigar urgentemente porque esto va a tener unas consecuencias en la salud, en el bienestar y en la propia producción de la especie, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pablo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias una vez más también. Yo estaba pensando también en la calidad de los criaderos, que es importante que no haya patógenos, que tenemos que asegurarnos de tener filtros y diferentes sistemas para purificar el agua y limpiarla. Y bueno, en este contexto, yo recuerdo que esto ya lo debatimos en su momento con la acuicultura y en la acuicultura, en el contexto de la piscicultura, cuando nos planteamos cuáles eran las mejores tecnologías disponibles para garantizar
esta protección, ¿no? Y bueno, pues finalmente la conclusión es que cada uno de los productores debe decidir el método que le parece más correcto para no tener patógenos. Tenemos, por ejemplo, una serie de lámparas, pero eso no garantiza que estemos libres de patógenos, porque a lo mejor no funcionan o no funcionan correctamente, ¿no? O sea que es importante que cada uno de los productores tenga su propio sistema y también que tengamos algún tipo de protocolo que podamos seguir. Por ejemplo, si uno está utilizando agua que viene de las profundidades marinas, muy profundas, pues es posible que ese agua esté más libre de patógenos que si utilizamos agua más superficial. Si encontráramos una forma de que se pudiera producir de forma más económica, sin tener que recurrir a tanta tecnología, que es muy costosa, también sería mejor. Muchísimas gracias. Hola. Paul. Sí, yo también quería hacer un comentario sobre mis propios comentarios. Perdón, me gustaría que me dieran una respuesta sobre mi pregunta sobre los depredadores. Sí, vamos a ver si puede responder Pablo a la pregunta sobre los depredadores. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos intentado recoger varias prácticas por distintos depredadores, pero hemos enfatizado la primera referente a un enfoque holístico de cómo manejarlo. Entiendo que estas consideraciones de manejo de depredadores tienen que estar hechas siempre dentro de la legalidad de los métodos y entendiendo que los mejillones están en un ecosistema donde hay otros seres vivos, ¿no? Este es el enfoque holístico también que nosotros hemos subrayado, ¿no? ¿Algún comentario también sobre lo último mencionado por Ola? Hay que encender el micrófono. Aquí, sí. Me parece muy importante. Me quedo sobre todo con lo que ha dicho Ola de buscar métodos que sean fáciles y baratos para hacer esa limpieza de esa bioseguridad y que cada productor tiene que estudiar y adecuarse estos sistemas a su sistema de producción. Me parece algo, vamos, muy obvio y muy importante remarcarlo, ¿no? Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Nosotros, varias de las buenas prácticas que hemos recogido, precisamente vienen de estas distintas formas de hacerlo por distintos productores, ¿no? No son complementarias unas de otras, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Más comentarios, preguntas. Parece que no hay intervenciones. Sí, adelante, Mía. Tengo una pregunta general. ¿Hay algún capítulo sobre el sacrificio de los animales, de cualquier tipo de animal, de peces, de moluscos? Está preguntando sobre cómo proceder a sacrificar a los peces, o no entiendo. Sí, si hay algo que habla sobre cómo se puede proceder después a matar a los peces. Es muy buena pregunta. I try to say in Spanish, but okay. Es muy buena pregunta. No hemos considerado en este caso el tópico de sacrificio ni el de transporte. No está considerado ni el sacrificio, ni transporte ni sacrificio. Están considerados en el documento que se produce ahora, que es este código sobre bienestar,
está a punto de salir, y ahí es donde se considera específicamente transporte y sacrificio. En estas buenas prácticas no está transporte ni sacrificios. Son tópicos que se consideró por parte de GEMARE no incluirlos en este primer documento. Gracias, Brian. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias por la aclaración. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. ¿Cuándo cree que se publicará el documento sobre el bienestar que acaba de comentar? ¿Tenemos alguna fecha prevista, Pablo? Thank you. And thank you so much to the interpreters because Muchísimas gracias y gracias it helped. también. Estoy cambiando del inglés al español. Supongo que para el mes de octubre. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, comentario, vamos a dar por finalizada esta intervención. Vamos muy bien de tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido a este webinario, por vuestra participación, por haber contribuido también a mantener los turnos de palabra. Muchísimas gracias también a Birgit, a Pablo, a Elena por sus contribuciones y a los y las intérpretes. Espero que este seminario nos sirva de base para un mayor debate entre productores, autoridades, ONGs y diferentes partes interesadas sobre cómo promover las mejores prácticas zootécnicas y también para seguir desarrollando al máximo el sector de la acuicultura. Todos sabemos que la acuicultura es un sector muy diverso y, por tanto, todas las sugerencias deben de adoptarse teniendo en cuenta las especificidades de cada contexto. Ya lo hemos dicho, pero insisto en que este es un documento en plena evolución, con lo cual todas las contribuciones y sugerencias son bienvenidas. Esperemos que este seminario les incentive a contribuir a este documento y estaremos encantados de recibir sus comentarios. Les invito también a consultar nuestra página web, donde tienen una serie de recomendaciones y documentos traducidos a diferentes idiomas de la Unión Europea. También mencioné al principio, y lo reitero, que este webinario se va a publicar en nuestra página web, incluyendo las traducciones a los diferentes idiomas. Por último, no dejen de seguirnos en las redes sociales para saber todos los eventos y los acontecimientos del CCA en el futuro. Si hay cualquier pregunta que haya quedado sin responder o si tienen algún comentario adicional, pueden enviárnoslos a la Secretaría antes del 15 de octubre. Y lo último que diría, antes de dar por finalizada esta reunión, es que espero que nos volvamos a ver pronto en nuestro próximo webinario. Muchísimas gracias a todos y a todas y un saludo también desde Cabina Española. Thank you very much. Bye. Thank you, everyone. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.